Desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro programa podcast blog de historia universal con comedia, que conduzco con gusto. Soy Gon Curiel, comediante, amo la historia, y no está friseado el doctor, no está friseado. Así se quedó pasmado ante mi belleza. ¿Qué tal, doctor Stern? Sí, no manches. Todo bien aquí. Noche de viernes. ¿Qué hacemos tú y yo? Un día eres joven y al otro estás grabando un podcast el viernes en la noche. O sea, ¿qué onda? Pues te diré que yo sí tenía otros planes, doc, pero pues como nos llegó el agua al cuello, pues entonces Ay. yo tenía muchos planes sociales. No, la verdad es que sí, déjame decirte que de unos semanas para acá mi vida social ha cambiado por completo. Bueno, ha sido un proceso de un año, pero ya lo último ha sido que de verdad ya le digo que no a la fiesta. Ya llegó ese día en mi vida. Ya no me siento culpable de no ir a la fiesta. Y ahora pues me estoy durmiendo temprano, cosas así. Entonces, qué buena manera de pasar el viernes en la noche grabando contigo, Doc. Claro. A ver si para el próximo nos juntamos para ver Tarkovsky y tejer chambritas o algo así. Mientras tejemos. Vean el episodio y se los anuncio de una vez del contenido exclusivo. Acabamos de grabar una plática de cine que cañón, o sea, el doctor le sabe muchísimo a muchas cosas, pero hablamos de Tarkovsky, que es un cineasta ruso. Increíble lo que sabe el doc. Entonces métanse aquí en YouTube, te picas a unirse y hay un botoncito de unirse, 29 pesos, contenido exclusivo. Pero ahorita en el contenido público el doctor nos va a hablar de Francisco Franco, que siempre me ha parecido apasionante porque nunca he entendido bien si fue bueno o fue malo, qué le hizo a España, qué tan Pues estaba. mira, vamos a dejar para la última sección del debate sobre si fue bueno o malo. Así que no se vaya. Ok, No se vaya, don Gonzalo. y sigo. Y sigo. El primer dato muy curioso de Franco es su nombre, Ajá. porque se llamaba Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo. O sea, fíjate, Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo. Oye, pero Franco ¿Hermenegildo con H o sin H? con H. Porque, Hay las dos. porque Hermenegildo Seña es sin H. Bueno, pero porque eso es italiano. En italiano ninguna palabra empieza con H. ¿A poco? Ninguna. Uh-huh. No puede empezar una palabra con H, excepto el verbo avere en tiempo presente en las personas, la primera, segunda, tercera persona del singular y tercera del plural. Es la única excepción. Fuera de eso, no hay ninguna palabra en italiano con H. O sea, es Hermenegildo, seña. Hermenegildo. Pero en español suele ser con H. Ok. Franco Bahamonde. Está bonito ese apellido, ¿no? Bahamonde. Uh-huh. El señor Bahamonde. Ok. Nació el 4 de diciembre. Era Sagitario, como yo. O sea, obviamente, eso es lo correcto en la vida, ser Sagitario. Ok, qué bien. No creemos en eso. No creemos en eso, pero los Sagitarios son mejores, eso independientemente. Puedes no creer, pero... Ok, el 4 de diciembre de 1892. Ok. Ajá, nació en Ferrol, Galicia. Okay. Era gallego. Y su odio a la vida venía de oír tantos chistes del gallego. Donde lo pendejeaba. A donde llegaba decía, a ver, es que llega un gallego, ¿cuántos gallegos se necesitan para cambiar un foco? Sí, dicen que un día se enojó. ¿Y cuántos se necesitan para cambiar un foco? 11. ¿Por qué? Pues uno sostiene el foco y 10 le dan vuelta a la mesa. Dicen que un día Francisco Franco de joven fue de viaje a alguna otra región y había un show de ventríloco y el muñequito del ventríloco estaba, y llega un judío, digo un judío, qué estúpido estoy, llega un gallego y dice, que un gallego, que no que gallego, todos ja, de repente se para, bueno, ya basta, ¿por qué tengo que estar sentado aquí oyendo cómo que se cree chistoso está burlándose de nuestras costillas, a los gallegos?
Entonces ya el comediante dice, bueno, una disculpa, la verdad, señor, no queríamos faltar al respeto. Bueno, pero ¿a usted quién le ha hablado? Que yo estoy hablando con el muñeco. Exacto. Y luego mandó fusilar al ventríloco. Sí, sí, cuando llegó al poder. Bueno, pues fue básicamente un militar político español que, bueno, desempeñó un papel crucial en la historia de España en el siglo XX. Es la figura más importante de España en el siglo XX, ahí nomás. Ah, wow, claro. Pues, hay nada más. Sí, sí. Ok, entonces, bueno, ya vimos dónde nació y tal. Pues provenía de una familia de clase media, su padre era oficial de la Armada, un oficial medio, o sea, de familia de militares, él pues lo designan también para ser militar. Desde los 14 años ingresa a la Academia Militar de Toledo. Acuérdate que a esa edad entraban, igual que los niños héroes y tal, pues estaban en la Academia Militar, Ujú. en el Colegio Militar, es lo mismo, en Toledo, a los 14 años. Y pues termina su carrera militar, empieza a tener rangos de oficial, sargento, no sé qué, y lo envían a África. Ok. España siempre ha tenido más en Marruecos, tiene ciudades dentro de Marruecos hasta la fecha. Poco. Sí, hay Ceuta y Melilla, son dos ciudades españolas que están en Marruecos. Y que Marruecos pues no está muy contento al respecto, pero pues tampoco a los españoles se les ve mucha intención de irse. Pero Y ¿cómo significa que sean ciudades españolas? O sea, pertenecen al país España sí, sí, sí. y entonces Si no tú pertenecen. naces ahí, eres español y ahí rigen las leyes españolas, ahí el rey es el rey de España, pero están en territorio africano, en Marruecos. Y, y bueno, siempre ha habido conflictos. Una pregunta necia, ellos no nacen marroquíes, No, nada más españoles. ajá. Si nace, o sea, incluso están cercadas esas ciudades, o sea, es como Guantánamo. Qué loco. Ajá. Y entonces hubo una guerra que se llama Guerra del Rif, Ajá. que fue un conflicto que tuvo lugar en Marruecos entre 1920 y 1927. Ujú. Y Franco tuvo un papel muy importante en esta guerra. Ahí fue las fuerzas españolas contra las tribus rifeñas. Eran tribus que toda su economía estaba basada en rifas, ¿no? Imagínate, por eso le llamaban las tribus rifeñas. Así todos los días era, hoy, a ver, vamos a vender boletos para la rifa de 10 litros de leche. ¿Cómo eres, doctor? Ya contigo nunca se sabe. Balazos, de Pa. lideradas por un tal Abdul el-Krim. O sea, pero si eran rifas, o sea, pero se les llama así a qué cosa. No, así se llaman las tribus rifeñas, quién sabe que Ah, ok. hablan la lengua rifeña, Ajá. O eran rifadas. Así. porque son del rif o son muy rifados. En esta guerra, pues Franco ganó reconocimiento por su habilidad táctica y liderazgo en el campo de batalla. Sobre todo su participación en la toma del Monte Arruit en 1921 y la posterior defensa de Melilla, es la que te decía, en 1922. Lo catapultaron a la prominencia. Llegó a ser como, bueno, después de esto fue ascendido a general y llegó a ser, pues, probablemente el general más importante en Marruecos. Mm. O sea, el español en Marruecos. Y bueno, de ahí fue ascendiendo. Luego lo nombraron director de la Academia Militar de Zaragoza. Ujú. Y luego subsecretario de la guerra. O sea, llegó a ser el segundo de España en el militar, ¿no? Después del secretario de la guerra. Bueno, no sé si el segundo, porque tal vez había varios subsecretarios, pero digamos, estaba en segundo rango. Sí. Y siempre tuvo mucha lealtad a la monarquía y era muy católico, así de hueso colorado, súper católico. Ok. Y, ok,
Ahora, hablemos del contexto de España. España se funda. Este chiste ya, ¿verdad? Ya fue. ¿No? Está bien. Nunca muere. Cuando Roma conquista España. Never gets old. Exacto. El Big Bang. Sí, No, a ver, en 1931 reinaba un señor que se llamaba Alfonso XIII. En la Delhi, es Calúa con Y leche. Uh-huh. Delhi. Sí, pero qué poco originales sus papás, ¿no? Que le ponen ese nombre. Su hermano se llamaba Gin Tonic. ¿No? Y su primo se llamaba Whisky Soda. Un Whisky Lucan. Oye, y a lo mejor tenía una hermana Margarita, ¿no? Sí. Pero bueno. Y era la diosa de la cumbia también ahí cantada. Alfonso XIII, un detalle curioso es que nació siendo rey. El día que nació ya era rey. Ok. Porque su papá, que era Alfonso XII, se murió en el embarazo. O sea, cuando su mamá estaba embarazada. Entonces hubo ahí un periodo que no había rey. Bueno, la mamá de Alfonso XIII. XIII. No espantes, loco. O sea, en las monarquías ha habido mucho incesto. Sí, pero no tanto. Bueno, en el Cleopatra y familia, pues quién sabe. No manches, o sea, los Cleopatra y los Ptolomeo ya decían, ¿cómo te llamas? Ptolomeo, pues tómala. Y entre ellos, su único requisito era llamarse Ptolomeo, pues tómala, órale. No, te pasas. Así se llamaban. No es mi culpa. Vean ese episodio. ¿Con quién fue? ¿Con Laura Flores? Laura Flores, güey. Hay que volverle a invitar. Ahora que... Máximo, Laurita. Mi mamá, ¿te acuerdas? Mi mamá faneándola, güey. ¿Estaba tu mamá? No. Sí, vino. Y entonces, Laura, te admiramos tanto. Dije, ay, no manches. O sea, mi mamá, yo creo que se aventó todos los mejores momentos de la Laura Flores en la tele, ¿no? Sí. Pues nos cayó muy bien, ¿no? Amamos. Ok, bueno. O sea, Alfonso XIII, el día que nació, ya era rey. O sea, en las monedas de eso salía un bebé. Literal, así, el bebé rey. Así, su majestad, y le ponían una coronita. Así. Y él así decía, y ejecutaba, ¿no? El que señalaba. Bueno, el caso es que imagínate nacer y nunca saber otra cosa más que ser rey. Pobrecito. Así a los 5 años vas al kinder y eres el rey. Es de, tal cosa, y el niño, no. Ah, bueno, entonces no. O sea, en la educación. Sí, la maestra, sí. No, está bien, don Alfonso. 2 más 2 igual a 4. Don Alfonso, ¡no! Su majestad. Su majestad, una disculpa. 2 más 2 es lo que usted quiera que sea. Sí. Bueno, Alfonso XIII es el bisabuelo del actual rey Felipe VI. Órale, apenas, pues sí, claro, apenas un siglo. Es el bisabuelo. Sí, él nació en 1885. Ajá. En 1931 había mucha presión política, muchos antimonárquicos, intentos de revolución, estaba el clima muy feo y el rey decide abdicar. Además de todo esto que estás diciendo, tenían mal clima. Mal clima. Sí, estaba el clima muy feo. Sí, estaba el clima muy exacto. Para acabarla de fregar. Sí. Estaba lloviendo, no podía salir ahí el rey, allá andar en su carruaje. Entonces decidió abdicar. Ok. ¿Pero por qué abdica su majestad? Es que el clima está muy feo. Está muy feo. Me voy a otro reino donde el clima esté bonito. Y ahora sí que en serio, de veras, ya fuera de broma, ¿por qué abdicó? Pues mira, en el fondo yo creo que porque tenía mucha curiosidad de saber qué se siente no ser rey. Tenía 46 años o 40 y tantos, 48, no me acuerdo, nació en 1883, 85, no sé. Pero tenía mucha curiosidad de qué se sentirá no ser rey. Tengo que abdicar para saber qué se siente no ser rey. Me encanta. No, pues sí, por las tensiones y eso. Príncipe y mendigo, ¿no?
Exacto. El Y da príncipe. un discurso en su abdicación de, bueno, pues yo amo a mi patria y entonces, pues, si lo que queréis es ser libres y no tener monarca, pues yo voluntariamente me voy. Y se embarcó y se fue a Portugal Ok. a vivir. Pero ¿por qué Y se embarcó que no Portugal está pegado? bueno, pero es otro reino, otro país. Ah. Y ya se fue. Sí, ¿verdad? Se embarcó. No, señor, vamos por coche. Estaba en la frontera de Portugal, se embarcó Y el y el cuate, barco avanzó ¿cómo así. avanzamos? Avanzó 100 metros y ya llegamos, señor. Pero el chiste es porque quería hacerle así, con Ajá, quería. banderitas Tururú, y que en el puerto todos le tururú, estén haciendo así. tururururururu. Sí, sí. Entonces, bueno, se fue a Portugal y se proclamó la República Española. Ok, Ajá. Eh, y empieza un gobierno republicano que fue un desastre por muchas razones. Primero, pues porque imagínate, ¿no? O sea, la mitad o más de los españoles pues no querían que se fuera. La otra mitad sí. Dejas un vacío, es un país que ha sido una monarquía por siglos, que tiene pues, instituciones y tal, tiene un orden y de repente pues, se queda un vacío y pues empiezan a salir los gandayas, pues esa es la época en la que el comunismo estaba todo, bueno, tanto el fascismo como el comunismo, entonces pues todo estaba polarizado y tal, y Stalin luego le echó el ojo a España, ¿no? O sea, le brillaron los ojos, imagínate pues un reino occidental ahí que estuviera bajo la influencia soviética, inmediatamente fue a meter sus manos ahí. Y sí, quizá el rey tuvo la culpa, quizá no tenía que haberse ido y ya tenía que haber buscado alguna otra solución. Luego, pues llegaron los republicanos y quisieron hacer 1000 reformas así de golpe y ya sabes, todo, cambiar miles de años, 1000 años de historia de golpe, ¿no? Separar la iglesia del Estado, que en España, pues imagínate, eso nunca se había visto. México en eso iba mucho más adelantado. En México se había hecho eso 80 años antes, casi, o 70 y tantos años antes. Derechos para los trabajadores, ¿cómo se atreven? ¿Cómo que van a dar derechos a los trabajadores? Pues eso es inaceptable. Descentralización del poder, en fin, empezaron a hacer 1000 reformas que la mayoría creo que eran buenas, pero fue demasiado rápido y contaminados ahí por pues ideología. por Stalin, por el comunismo, había gente también muy radical y así, ¿no? Y se empezó a polarizar demasiado todo y generar mucho odio, a dividir la sociedad entre familias, se peleaban, no, que el cacas, no, pues que Xochitl, bueno, entonces, pues empezaron a surgir facciones cada vez más radicalizadas, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, conservadores, fascistas, de todo, ¿no? A un tiempo parecido a la ¿no? que estamos en una extrema polarización. Ajá. Hubo mucha inestabilidad gubernamental porque también no sabían gobernar, o sea, llegó gente que de la nada, pues órale, ahí querías tu reino, ahí te lo entrego, ahí están las llaves, yo me voy a Portugal, pues mira, viene bien mi vino portugués. Ajá. Yo me voy a Portugal y ahí les dejo las llaves. Y llegó gente pues, que no tenía ninguna experiencia, inepta, o gandallas, empezó a llegar de todo. Y empezaron a hacer puras tonterías y empezó a salir todo. Luego hubo una crisis económica durísima en los 30, quizá detonada por la Gran Depresión de Estados Unidos, que acabó siendo mundial, pero aparte, pues España estaba muy atrasada en las cosas. Y había mucha frustración nacional, mucho pesimismo, habían perdido ya todas sus colonias, había acabado el imperio, todo era como muy decadente. Habían tenido guerras civiles en el siglo XIX por la sucesión a la corona, cosas así. Entonces, bueno, mucha insatisfacción y no sé qué. Rivalidades regionales que siempre han existido como hasta el día de hoy, que Cataluña, que el País Vasco, ¿no?
También polarización militar dentro del propio ejército. Había conservadores, había liberales, se empezaron a pelear los propios militares entre sí. Luego el proceso de laicización, o sea, de separar la iglesia del Estado, fue demasiado fuerte y pues los españoles siempre han sido muy católicos y pues no les gustó, o sea, sí fue. En México también causó eso una guerra civil, acuérdate, la guerra de reforma. O sea, como que este tipo de cosas no se quedan sin guerra, ¿no? No tan fácil vas a hacer estas cosas sin guerra. O sea, mal que bien la iglesia, pues es un poder fuertísimo. La iglesia de ese tiempo era mucho más violenta, digamos, que la de ahora. O sea, mucho más, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, en México también estaba viendo la guerra cristera, justo por ahí, en el 28-29. A la iglesia no se iba a dejar tan fácil y era un poder muy fuerte. Sí, además tienen sus empresarios y gente Claro. que apoya, ¿no? Y les mete lana para... De hecho, por ahí nació también el Opus y el no sé qué, o sea. Ok. Entonces, bueno, secularizaron toda la educación, redujeron toda la influencia eclesiástica en asuntos públicos, quitaron privilegios, no sé qué. Bueno. Luego, en 1932, hubo algo que se llamó la Sanjurjada, que fue un intento de golpe militar contra la República, ¿no? En 1932, el general José Sanjurjo lideró una rebelión militar y fue sofocado el golpe, pero quedó libre el general. La verdad no sé exactamente por qué, pero bueno, cosa que fue un error por parte de la República. Pero bueno, se veía ya el descontento y tal. En 1933 hay elecciones y gana un gobierno conservador. La gente dice, no, estos liberales ya nos tienen hasta los cojones. Y entonces votan por los conservadores. Eso ayuda un poco a aplacar, porque si no hubiera empezado antes la guerra. Ayuda un poco a calmar y a aplacar. Pero entonces ahora pasa lo contrario, ¿no? Los conservadores llegan, frenan las reformas, no sé qué, y ahora los de izquierda y los comunistas y todo eso son los que empiezan a ramar barullo y a protestar y así. Ya estaba dividido eso y eso iba a acabar mal. Entonces continúa el descontento y finalmente hay una conspiración. Teoría de la conspiración. No, esto no es teoría, esto es una conspiración real. Existen las conspiraciones reales. Bueno, si usted quiere saber por qué una conspiración puede ser una ridiculez o una cosa real, consulte al Doc ahí en el Patreon, donde su conocimiento está en la palma de la mano de usted. Por tan solo 15 pesos. ¿Cuánto anda ya 100 pesos, ¿verdad? 100 pesos. 100 pesos mensuales. Un poquito menos porque cobra en dólares y ahora el dólar está... como 70. 90 pesos más. 90. Entonces, muy barato y ahí está. Patreon.com/Ricardo Stern. Y por cierto, déjame decir que mientras sale este episodio, domingo, estamos haciendo un recital de piano en vivo en mi casa, presencial, con invitados del Patreon, presenciales, y que vamos a transmitir para los que no puedan venir. Así que mientras estoy hablando, también estoy tocando piano. Padre. En este momento vamos a tocar Beethoven, Chopin, y explicando todo y parando, y así, aquí miren este acorde, miren esto, no sé qué. Oye, en una cosa de esas no te puedes equivocar, ¿va? No. ¿Qué estás ensaye o qué? Pues no, más bien ya, pues uno que tiene confianza. No. Dices, nunca en la vida me he equivocado. Porque sabes que no sirve, porque aunque ensayes y ensayes, te sale perfecto y el día del concierto no te sale de todos formas. Es cosas, ¿no? ¿Cómo no va a servir ensayar? Bueno. No, son piezas que ya me sé bastante bien. Mucho éxito y sigan al Doc para que vayan a ver esa maravilla. Además, sabes que hay un truco, si me equivoco, puedo decir, miren este acorde. Paré para que vean cómo suena esto. O te equivocas y frenas y dices, quise hacer ese error deliberado porque es un típico error de principio.
Exacto. Entonces ahora para que vean cómo toca un buen pianista. Ahí les voy. Voy a empezar donde me equivoco. Digo, donde a propósito tuve un error. Oigan, bueno, y mientras todo eso pasa, yo estoy tomándome fotos muy hot. Onlyfans.com/Goncuriel. La Deli. Adelante, Doc. ¿Qué siguió pasando con Francisco? Yo creo Sigamos. que me encarcela, ¿eh? Con lo del OnlyFans, me encarcela Francisco Franco. Pues de hecho, sí. No sé, se hubiera vuelto loco en estos tiempos que ya no puede hacer nada. Bueno, a ti también te encarcela por andar de librepensador. Protestante, judío, olvídate. A mí Olvídate. me fusila. Porque sí era antisemita, ¿eh? Tampoco. Sí era antisemita como todos los españoles de la época. Pero hay que decir que no como Hitler. De hecho, no colaboró con Hitler. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de hecho, ayudó a judíos. O sea, no los quería, pero sí tampoco Poco se trataba de... los salvó de alguna manera. Qué bueno. Sí, siempre decía, la conspiración judeo-masónico-comunista, o sea, era un conspiranoico, se apagó las luces, pero era un ya no prende. Y sí creía que había una conspiración judeo-masónico-comunista que quiere acabar con España. Así hablaba. Oye, ya no prende la luz. Bueno, no te preocupes, Doc, sí te ves. ¿Quieres que Ok. ¿Quieres que le pause la grabación para que lo arregles? No, pues no sé qué pasó. Es que tiene como un... A ver, ahí va. Sí. Ahora déjame bajarle un poco. Ok. Ahí estás. Bien. Entonces, así. Y así, después de su primer año, dijo, el año pasado España estaba al borde del abismo. Hoy hemos dado un paso hacia adelante. ¿En serio? Dicen que eso dijo, pero debe ser. Pero que no también se lo adjudicaban a Sí, Portillo. pues sí, a todo mundo se contenta. A lo mejor alguien de verdad sí lo dijo y se lo adjudican a todos. Bueno, pero entonces, Doc. Ok, entonces, pues empieza a surgir una de los más radicales, ya los tipo fascistas, que se llamaban falangistas, Ajá. en España, empieza ya una conspiración y Franco se une a estas conversaciones, ¿no? Entre militares y así de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y que no sé qué. Pero no entendía nada. Como era gallego, salía y decía, pero es que yo no he entendido nada. Y ahorita nos va a ver un gallego y le va a pasar como al mono, ¿no? Pero bueno. No creo que entienda. Es cierto, Ok. un abrazo a todos nuestros amigos gallegos. Finalmente, estas conspiraciones llevan a un alzamiento militar el 17 de julio de 1936, que comienza pues en diferentes puntos, incluyendo a Marruecos, donde estaba Franco en ese momento, y se va extendiendo la rebelión hacia varios y por toda la península ibérica, ¿no? O sea, estas rebeliones pues son un golpe militar en donde quieres derrocar al gobierno y vas tomando las plazas principales, se hace una estrategia militar en secreto, vas tomando y el chiste pues es llegar a la capital. Supongo que ellos calcularon que iba a ser más fácil, pero no, el bando republicano resultó ser más fuerte de lo que pensaban y pues se armó la guerra civil, ¿no? Ellos a lo mejor dijeron, en una semana tomamos España y se acaba esto. Pero duró 3 años, ¿no? Ahora, mientras, bueno, hay que decir que a los pocos días, no sé por qué me da por hablar así, a los pocos, además más o menos me sale, debes admitir que más o menos. ¿Te acuerdas del tal Sanjurjo? Ajá. Jurjo ese, hombre. Ajá.
A los pocos días, él era el líder de la rebelión. Y a los pocos días, pues bueno, no lo quiero decir así, pero bueno, un día se subió a un avión. Ajá. El avión arrancó, se dirigió a la pista, despegó y lamentablemente se cayó y falleció el señor Sanjurjo en el mismo julio del 36. Y su ausencia dejó un vacío que dicen, ¿y ahora quién es el líder de esto? Si él era el líder, pues Franco. O sea, ahí se cuela Franco. O sea, fue una casualidad que Franco quedara como el líder porque era Sanjurjo. Y cae el avión, y Franco así echándole azúcar, ¿no? Sí, como Catalina. El tanque del avión. con un parche. Azúcar. Buena es esa escena, ¿no? La tengo que volver a ver. Bueno, entonces ya queda Franco como líder absoluto, va eliminando además a todos sus competidores ahí dentro de su mismo bando, hasta que, bueno, ya. Catalina Krill, o sea, hasta los de la misma casa los puedes eliminar mientras no sean Claro. sangre directa. Y bueno, obviamente lo del azúcar, pues eso. No, y la más mínima evidencia que Franco haya tenido que ver con el accidente. No. Pero bueno, fue ¿qué tal que sí? Y además era buen militar, entonces pues... Yo no soy Franco. Yo no soy Franco. Y era muy honesto, sí. Oye, no, pero imagínate, yo no soy Franco, soy el pequeño Edgar. El pequeño Edgar. Y con su bigotito. Ay, soy el pequeño Franco. Sí, okay. Sí. Y no, sí, era conocido por ser muy honesto, decían. El general Franco. En general, Franco. Exacto. La mayoría. Además, supo conseguir apoyo internacional, se movió rápido y consiguió apoyo internacional de, obviamente, pues, adivina qué países. Los fascistas. Ajá. ¿Qué son? Pues, bueno, ¿qué es examen? No sé, Italia, Alemania. Examen, sí. Bien, niño Gon. Eso examen. Alemania, Italia. Okay. Pero los republicanos consiguieron apoyo, adivina de quién. Pues de Francia, Inglaterra. Ajá, y Rusia. Sobre Rusia. todo. Por ejemplo, los pilotos y todo eso los entrenaban en Rusia. Que también, fíjate que, bueno, conté en el exclusivo que viví con una viejita, que era hija de Arturo de Córdoba, vivía en Querétaro, pues éramos roomies, digamos. Pero también... Estoy confundido, cuando compartes la misma cama, ¿también se llama roomie? No, pero como no era el caso... bueno. Okay. Pero también en Madrid viví un tiempillo con un viejito que había sido piloto en la Guerra Civil, Ajá. El bando republicano, y que escribió un libro sobre sus memorias y todo, y yo lo leí, además lo leí viviendo ahí, entonces le preguntaba cosas, estuvo bastante bien. Llegué a saber tanto de su vida que en su funeral sus hijos me pidieron que yo diera el discurso y tal, ¿no? Y así lo hice. Pero además tenía una condición ese hombre, yo, fíjate, tenía 21 años y él 79, y me llevaba a caminar por Madrid en verano, que pues son 43 grados, 44. Yo me estaba muriendo y él no paraba, a los 79 años. Que bueno, te estoy hablando que a los 79, pues él nació como en 1915 o algo así. Bueno, pero me la pasé bien. Además tenía un piso en Madrid que no veas, y para nosotros dos ahí, no, muy bien. Y luego se iba de viaje, él tenía una casa también en Alicante, entonces a veces, ahí te dejo 2 semanas en el piso. Wow. Sí, wow, o sea, un piso como de marqués. Sí, me la pasé bastante bien. Bueno, ¿qué más pasó en esto? Fusionó todas las fuerzas militares. Es que era un líder que sí lo hacía bien, ¿no? Y
con la Falange y todo esto, creó este partido de corte fascista. O sea, unificó a todos los que se oponían, ¿no? Digamos que entre sí había diferentes bandos, los unificó. Okay. Y le llamó Movimiento Nacional, porque eran, como buenos fascistas, pues eran nacionalistas, nacional católicos, ¿no? Okay. A diferencia de los otros fascistas, porque Mussolini era ateo, tuvo ciertas alianzas con el Vaticano, pero él no buscaba imponer un Estado católico. Hitler también era ateo y anticatólico. Y pero Franco sí era totalmente católico, entonces él quería crear un movimiento nacionalista español, católico, con sus tintes, ¿no? Propios. Entonces Hitler no creía en Dios. No, Órale. no era ateo. Mira. Uh-huh. Digo, nominalmente, pues era católico porque nació en Austria y lo bautizaron. Bueno, nominalmente, pero no para nada. De hecho, se enfrentó fuerte con la Iglesia Católica, incluso el Papa tenía terror de que Hitler lo matara. Ok, el 1 de octubre de 1936 lo nombran generalísimo. Y en 1937 se autoproclama jefe del Estado español. Todavía no habían tomado el poder, pero ya él era jefe del Estado español. El desarrollo de la guerra, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, el Frente Norte, por ejemplo, Bilbao y tal, se mantienen leales a la República. El centro más importante de los falangistas era Sevilla. Y desde ahí, desde esos polos, iban pues rodeando Madrid, ¿no? Ahora hay que decir que Franco después decepcionaría a Hitler cuando no se quiso unir a ellos en la Segunda Guerra. O sea, Hitler le dijo, pero es que ayudamos. Y no aflojó Franco y Hitler lo alucinó. Se conocieron en persona. Hitler viajó a España para conocerlo. Se conocieron en la frontera con Francia. Hay videos y todo eso. Y pero no se cayeron bien mutuamente. Quizá en parte por el tema religioso, el tema. Franco, pues no estaba de acuerdo en exterminar judíos. Entonces, muchos puntos de diferencia. Además, Franco dijo: venimos saliendo de una guerra, no tenemos dinero, no sé qué quieres meternos ahí. Como que él sabía que eso era causa perdida. Y dijo: nosotros no, gracias. Tampoco se metieron al otro bando, se mantuvieron neutrales. Bueno, para continuar con esto, pues al final asedian Madrid, llegan bueno, hay una batalla muy importante que se llama Batalla del Ebro en 1938, que es la República lanza una ofensiva en el río Ebro, y se daban durísimo, hubo así, no sé cuántos, no sé, pero millones de muertos, vaya, o sea, sí se daban con todo. Este cuate cuenta, ¿no? Como en su libro, ¿no? Como derribaba aviones franquistas y, o sea, los dos bandos estaban ya súper polarizados, ¿no? Y por mucho tiempo estuvieron se llama stalemate, ¿no? Esa situación, como en tablas, ¿no? Pero los franquistas bloquearon los puertos y ahí eso empezó a afectar a la República, ya no podían obtener suministros. En el norte es donde más hubo ese estado de stalemate, hasta que, bueno, ya los franquistas siguen avanzando, toman Valencia, Alicante, Cataluña. En enero del 39 ya toman Cataluña los franquistas. Y pues ya, a partir de ahí ya los republicanos ya no les quedaba nada, y el 1 de abril toman, pues ya la República se rinde oficialmente. Franco proclama la victoria y así empieza su régimen autoritario que duraría hasta 1975. Así, casi me tocó. Con su muerte. Ajá, sí, él se murió ahí en el poder. 40 pues casi 40 años, 30 y ¿cuántos?
bueno, si contamos a partir del 1 de abril, 36 años. ¿Por qué se puso en ese plan y por qué el mundo se lo permitió? Bueno, el mundo, imagínate, en el 39 tenía como 500 asuntos más importantes que Franco, ¿no? La verdad. Bueno, España, pues, pero los mismos españoles. bueno, pues no, para empezar la mayoría estaban de acuerdo. O sea, si él hubiera hecho una votación, también hubiera ganado. O sea, la mayoría de españoles estaban de acuerdo con él. Y los que no estaban de acuerdo, pues él se aseguró de que, ¿cómo decirlo? Así con el No estuvieran. él se aseguró de que no protestaran mucho. De que no estuvieran, o sea, si no Y de estás... hecho sí, pues los exilió, se exiliaron a miles y miles que muchos de ellos llegaron a México. De inmediato Lázaro Cárdenas abrió las puertas. Vengan los republicanos españoles, aquí los queremos. Aquí queremos, porque bueno, además muchos eran pues intelectuales, whatever, entonces, whatever, sí. Whatever. Y me salió lo whitezican, eran intelectuales y whatever. You know. Y entonces Lázaro Cárdenas y muchos de izquierda y todo eso. Entonces, pues Buñuel, por ejemplo, así llegó. Mercedes Pinto, que estábamos hablando de ella en el exclusivo, una escritora, también así llegó. Y muchos, León Felipe, Lorca no, porque a él lo mataron en el mismo 36 al inicio. Lo fusilaron. Aunque no está... Nunca se ha aclarado completamente qué pasó ahí, pero bueno. ¿Y qué más pasó? Bueno, el régimen dictatorial se le llama franquismo, obviamente. Él adoptó el título de caudillo de España, fíjate, a la semejanza pues, del Führer, el duce, ¿no? El caudillo, el guía, el líder supremo, caudillo de España y generalísimo. Además quedó ahí como un vacío, porque, a ver, no podía decir la república, no podía ser el presidente de la república, porque no había república. Tampoco podía ser el rey, porque no era el rey. Entonces simplemente se le empezó a llamar el Estado español. No era la República Española, no era el Reino de España, el Estado español. Y él era el jefe del Estado español. Y bueno, pues represión política, censura, limitación de las libertades civiles, políticas nacionalistas, autoritarias, muchas políticas socialistas también implementó. Eso nadie lo sabe, nadie lo dice, pero es real, muchas, o sea, sí, políticas sindicalistas, pues tipo como el PRI de aquí, o sea, se parecía mucho como al PRI en México, que no sabes bien si son de izquierda o de derecha o nacional socialistas, por algo se llamaban así, nacionalistas y socialistas. Mucho corporativismo, un control del Estado sobre todo. ¿Se acuerdan de la serie, cómo se llamaba? Cuéntame cómo pasó, ¿no? Una serie española que pasa al final del franquismo. Sí, muy famosa. Digo, yo no la vi, pero sí vi algunos episodios. Estaba bastante bien hecha históricamente y tal. Si alguien quiere ver cómo se vivía ahí, pues es la historia de una familia como en los últimos 10 años o algo así del franquismo. Y abarca cuando se muere Franco y la transición. En 1947, Franco declaró a España un reino, pero todavía no. O sea, va a ser un reino otra vez. O sea, dijo, no vamos, cuando yo me vaya, no va a quedar una república, va a quedar un reino. Y entonces estableció la ley de sucesión, designando a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor, saltándose al hijo, que eso también fue un problema. El hijo se llamaba don Juan de Borbón, o sea, el padre de Juan Carlos, y de hecho hubo pleito entre él y el hijo, y entre él y Franco, o sea, Franco no lo quería, y hubo el don Juan en realidad era el tercer hijo de Alfonso XIII, pero
el hijo mayor quedó eliminado. Ahorita no me acuerdo por qué. Creo que porque se murió. Supongo que porque se murió. O porque se casó con una plebeya o alguna cosa así. Ajá. Que ese hubiera sido Alfonso XIV. Luego el siguiente se llamaba Don Jaime, que ese era sordomudo. Entonces, su padre lo hizo renunciar a sus derechos porque pues, no podía haber un rey sordomudo. Y aunque sabes que pasó algo curioso, al firmar los derechos se les olvidó un detalle. Firmó que renunciaba a sus derechos sobre el trono de España, pero no consideraron que también ellos tenían derecho al trono de Francia, porque eran Borbón. Y ya no quedan Borbones de los otros, y ya o sea, digamos que Alfonso, si hubiera reino en Francia, también Alfonso XIII hubiera sido rey de Francia. Entonces, don Jaime quedó como el pretendiente o el heredero al trono de Francia, mientras que renunció al de España, que bueno, pues valía más porque el de Francia no existe. Y entonces ahora los sucesores de los descendientes de don Jaime se consideran los pretendientes al trono borbónico de Francia, mientras que los descendientes de don Juan, el tercer hermano, son los que reinan en España. Bueno, Pero es verdad que en Francia no hay monarquía ni habrá. pues sí, no predigo el futuro, pero pues probablemente no. No hay. No, es la República Francesa, el presidente. Y entonces, bueno, hubo muchos pleitos hasta que finalmente ya se reconciliaron Juan Carlos y su papá, pues ya entendió que no le quedaba de otra, aceptó, firmó que ya le cedía a su hijo los derechos y queda establecido que cuando se muriera Franco, inmediatamente pasaría a ser rey don Juan Carlos. Franco mismo organizó su boda con doña Sofía, que fue creo que en el 62 o por ahí, 60, 61, 62. Franco mismo la escoge, la organiza. Ella, bueno, sigue viva, es griega. Y Su propia esposa. no, la esposa del, Hey, Sofía. de Juan Carlos, ajá, la reina Sofía. Pero ¿cómo que es griega? Es griega, sí, sí. ¿A poco? Sí, ella es de Grecia. Uh-huh. ¿Quién la escogió, Franco? Franco. O sea, ella era de la familia real griega, era hija del rey de Grecia. No manches. Uh-huh. Que a su vez son descendientes de la realeza de Dinamarca. Entonces Franco negoció eso. Ajá, Franco los casó, etcétera. Y, eh, y bueno, de ahí nació pues, las dos infantas y el rey Felipe VI. Franco se muere el 20 de noviembre de 1975 a los 82 años de flebitis. Y pues ahí empieza la transición a la monarquía y a su vez a la democracia. La propia monarquía quería democracia, sin república, no una república, sino una democracia monárquica, que es lo que hay ahora. Entonces, pues toda la política y todo está en manos del presidente del gobierno español. Muchos dicen el presidente de España, pero eso no existe. Es el presidente del gobierno de España. Mientras que el jefe del Estado es el rey. Y bueno, entramos ahora sí en la discusión de si fue bueno, si fue malo. Pero primero, dos cosas les quiero decir. Están volando mis cursos de stand-up comedy, gracias a Dios, y gracias a mis exalumnos que son brillantes en los escenarios. Y cada vez hay más. Son en línea, hay uno el lunes 12 de febrero, empieza a las 7 de la noche. Otro el sábado 17 de febrero, a petición popular, grupo de los sábados, 12 p.m. Toda esa información está en goncuriel.com/curso. Es en línea, se les enseña a hacer reír con cualquier tema y por supuesto hay show y luego a ganar dinero. Gracias. El doctor da cursos.
Sí, sí. Ahorita, bueno, tengo italiano, que todavía si alguien se quiere meter está a tiempo, sobre todo si ya más o menos habla un poquito de italiano, este, ya tiene bases, métase. No los aprueba, Doc. O sea, haces un examen de admisión y si Sí, sí. no te dicen, No, sí, ustedes contáctenme y ya vemos, y si no abrimos otro grupo, no pasa nada, yo digo que también. si no te dicen bien, la entrevista tiene que ser en italiano básico. Si no lo hablan básico, no los admitas. Exacto. No, no, tienen que hablar como Dante Alighieri. Y ¿y qué más? Francés. Y me piden mucho inglés, así que siempre estoy abriendo grupos de inglés. Y deberías dar estaba el otro día caminando por la Condesa con la Mars y vimos un gringo, un papel de un gringo ofreciendo clases de inglés para mexicanos que no hablan inglés. Ujú. En la gentrificación de la Condesa ahora cada vez más gente quiere hablar inglés. Pues eso, dice la Mars, ¿por qué un gringo se lleva esa chamba? Entonces, métete, Doc, a publicitarte ahí en los postes. Pues sí, fíjate, eso sí nunca se me ha ocurrido, Un pero papelito de esos de así, y entonces agarran un papelito y se llevan tu sí, teléfono. sí, sí, pues sí. Ya, acompaño a que los pongamos. Órale, para que no solo camines con la Mars por la Condesa, porque, pues, Para que no. porque a mí ni para venir a dejarme mi traje aquel, que por cierto lo necesito pronto. Pinche. Órale, A pues. ver, igual y paso. De hecho, mañana voy a pasar muy cerca de tu casa. Te hablo, si estás por ahí, Órale. ahí te caigo un rato. De hecho, va a pasar en la esquina, por la esquina de tu casa, Súper. de regreso del norte. Chido. Bueno, este, ¿Fue bueno o fue malo? ok. Obviamente, a ver, también aprovecho, tengo un libro que se llama La democracia en su laberinto, donde hablo mucho de los dictadores. Hablo de, a ver, ¿qué es la democracia? ¿Qué son los dictadores? ¿Qué son los enemigos reales de la democracia? Y hay algo que yo considero que son dictadores temporales. Y explico por qué a veces se puede justificar temporalmente una dictadura, precisamente para defender la democracia. Cuando la democracia está en riesgo, pues a veces tiene que haber una guerra y a veces tiene que haber un caudillo, un líder, alguien fuerte en la guerra que dirija esto. Pero siempre existe el peligro de, pues, que se quede, ¿no? Que no sea temporal y que acabe siendo él mismo un enemigo de la democracia. En ese caso ya no se justifica. En ese sentido me parece que son diferentes Franco y Pinochet, por ejemplo. O sea, Pinochet me parece un poco más fácil de justificar o de explicar, porque creo que sí cuenta como un dictador temporal. Se tardó más de lo debido en irse, pero se fue. Y se fue dejando algo mejor que lo que recibió y funcionó. Fue, entonces, y en cambio las perspectivas, si no hubiera estado Pinochet, eran catastróficas, eran nivel Cuba. Entonces es un caso más fácil de justificar. El caso de Franco, sí es verdad que cuando llega hay mucho desorden, y es verdad que ahí, pues, probablemente el más culpable en todo esto sea el rey, que fue muy débil y que aplicó muy rápido por su curiosidad, ¿no? De ver qué se siente. Y luego, estaba jugando, ya quiero regresar. Que por cierto te voy a contar una anécdota. Cuando Juan Carlos estaba de visita, él nació en Roma, pero bueno, no de visitas, él nació en Roma por X razón, pero después se mudaron a Portugal con los abuelos. Ahí vivía la familia Borbón, ¿no? Todos los nietos y todos con los abuelos. Y un día, ahí en la casa de don Alfonso XIII en Portugal, había armas de caza y todo esto. Y pasó la clásica que don Juan Carlos jugando mató a su hermano con un arma. Y sí, eso estuvo gacho. ¿Cómo Pues crees? fue pues ahí un duro momento para la familia Borbón. ¿Mató a su qué? A su hermano, Pensé que hermana. no, Y a su hermano.
¿Y cuál hermano era ese? Se me olvidó ahorita el nombre, el hermano menor que tendría, no me acuerdo si que 12 años, 14 por ahí. Estaban chavitos, pero pues, se pusieron a jugar con las armas de cacería y así. ¡Pum! Se le salió un tiro y mató a su hermano. O sea, este Juan Carlos, el que toda la vida conocimos como rey de Sí, España. sí, 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 No, pues te desquicia, ¿no? Pues ve cómo acabó el pobre hombre. ¿Cómo Y acabó? pues sí, sí les afectó. ¿Eh? ¿Cómo acabó? Está exiliado, o sea, está, bueno, autoexiliado, pero pues con escándalos de corrupción, de que mata elefantes, de sus amantes, de que aceptó sobornos, de no sé, o sea, sí, feo, ¿no? Pues abdicó por todo esto, ¿no? Y se ¿Sí? fue, sí, abdicó y se fue, pues, a algún país árabe, no me acuerdo. Y y no ve a su familia, no ve al rey, no ve a nada, o sea, está cañón. No Bueno, manches. sus hijas iban y lo visitan, pero además está separado de doña Sofía y Sí, pues tuvo una. Luego se separaron y se juntó con su amante de años, ¿no? pues eso no sé, no estoy seguro, pero pues nada más son, pues cuál de todas, ¿no? Son conocidas las aventuras. Y acabó pidiendo disculpas, un rey pidiendo disculpas, eso no se ve nunca. Este, Sobre todo por lo de los elefantes, ¿no? Además muy mal de salud y todo, ¿no? Pero bueno, pobre hombre. Bueno, ni tan pobre. Bueno, respecto a pues, los pros y contras de Franco, bueno, pues algunos defensores dicen que pues, su ascenso al poder y la posterior instauración del régimen autoritario ayudaron a restaurar el orden en un periodo de inestabilidad política y social, donde además pues había un gran peligro de comunismo y que pues obviamente es imposible evaluar qué tanto es real ese peligro, o sea, o era real ese peligro de comunismo y qué tanto pues era propaganda. También puede ser, ¿no? Es que ahí vienen los comunistas y que no sé qué, ¿no? Podía haber sido una exageración. De que estaban ahí metidos, eso sí es un hecho, de que entrenaban pilotos, que les daban armamento, y los rusos pues no hacían eso por buena onda, o sea, era, obviamente si hubieran ganado los republicanos, pues los rusos algo se hubieran metido ahí, eso es muy probable, pero hasta qué punto, o sea, el peligro, o sea, digamos que si pudieras demostrar que España sí estaba en vías de hacerse comunista, pues eso podría justificarlo. Que es el caso de Chile. En Chile sí se puede demostrar eso. Estaban ya en el comunismo, ahí sí no era algo futuro, ya estaban. Pero acá pues no sabes si las tías católicas decían, ay, ya no, ya la educación es laica, entonces llegó el anticristo y el comunismo, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos hasta qué punto era exageración o real, ¿no? Ujú. Luego, pues, a favor, también se destaca que hubo crecimiento económico en ciertos periodos del régimen franquista, pues sobre todo en las décadas de los de 1960 y 70, y que pues estas mejoras económicas beneficiaron a la sociedad. Otra vez, pues hay que matizar esto porque, a ver, en muchos lugares del mundo, en México también hubo un gran crecimiento, y con políticas muy parecidas, te digo que se parecía mucho al PRI de México de ese tiempo, ¿no? O sea, también el PRI funcionó, ¿no? Para el caso. En ese tiempo funcionaba súper bien. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que funcionaba bien? Bueno, primero, pues que digamos que había muchos rincones de Europa que se habían quedado rezagados de la revolución industrial, ¿no? Que había sido sobre todo en Inglaterra, en Alemania, un poco en Francia. Pero, pues, si tú ibas a un pueblo de España en 1940, pues estabas casi en la Edad Media, o sea, no había industrialización, ya muy atrasados. Entonces, en esa época, pues hubo una fuerte industrialización, que esas políticas se llaman desarrollismo. Obviamente está todo dirigido por el Estado. Entonces, sí, el Estado dice, vamos a poner industria de zapatos, vamos, como en México, vamos a poner, ¿no? Panam, y Canadá, y vamos a poner chamarras, yo qué sé,
Chamamex, Ujú. y cosas así, ¿no? Y todo dirigido por el Estado. Esto se llama keynesianismo y tal. Y bueno, funciona, pero funciona temporalmente, no crea, o sea, sí, que haces carreteras, infraestructura, aeropuertos y todo eso, pero en primer lugar, pues va a ser a costa de deudas, a costa de inflación, a costa de, o sea, como que no es algo que se está desarrollando orgánicamente y conforme el mercado requiere, sino como a los burócratas se les ocurre. Entonces, funciona, pero con límites, ¿no? Digamos, hasta cierto punto, y a veces con un costo muy alto. Ujú. Eventualmente, pues revienta. Sí hay una industrialización y todo, pero digamos que es bueno, pero no necesariamente es la forma óptima, ¿no? Además, te digo, todo corporativista, sindicalista, corrupto, muchísima corrupción. Cuando el Estado está metido en todo, pues es pura corrupción. Claro. Todo es corrupción. Entonces, pues sí, ocurrieron cosas buenas, pero probablemente, o sea, si hubieran sido capitalistas en ese tiempo, en vez de fascistas, pues se hubiera desarrollado más. Simplemente, mira, en un país que tiene espacio, orden y estabilidad, va a haber desarrollo automáticamente, cierto desarrollo. Si no estás en guerra y si no estás, digamos, con políticas de plano ya terribles, comunistas y así, pues mal que bien va a funcionar. O sea, también Hitler daba ciertos resultados antes de la guerra, ¿no? Tal, con las mismas políticas desarrollistas y keynesianistas. Luego, bueno, muchos también argumentan que ayudó a la consolidación de la identidad nacional española, promoviendo la unidad, la lengua española, la literatura española, no sé qué. Y bueno, eso es verdad, sí. Pues sí, en el franquismo se creó esa cultura. O sea, como que aplastó a los regionalismos, pues como para bien y para mal, digamos. Con cosas buenas, con cosas malas. Tampoco quieres un país dividido, que no, que yo hablo catalán, que yo hablo vasco, que yo soy superior porque no sé. Bueno, entonces, bueno, esto ayudó, pero también creó muchos resentimientos. Te multaban si hablabas algún idioma que no fuera español, o sea, si alguno gallego, incluso el gallego, él siendo gallego, también prohibió. Era una infracción hablar en otro idioma. Bueno, y los críticos, bueno, pues obviamente también tienen de dónde agarrarse, pues las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecuciones, detenciones arbitrarias, represión política, persecución de disidentes políticos y culturales, etcétera, ¿no? No había libertad de expresión, por supuesto, control estricto, digo, como el PRI de aquí. Peor, ¿no? O sea, digo, aquí pues castigaban y eso, pero pues tampoco te fusilaban y eso, ahí sí, él sí fusilaba. ¿Qué más? Y bueno, todavía en España, existe el tema de la reparación de las víctimas de la guerra civil, la dictadura, sigue siendo, que ya se pasó al otro lado, ok, bueno, víctimas de la guerra, pero ya pasaron casi 50 años de la muerte de Franco, que eso sería horrible porque es casi mi edad. Yo nací justo un año después de la muerte de Franco. Y siguen llorando que somos víctimas, pues ya, ¿no? O sea, eso tampoco estoy para nada de acuerdo, ya. Otros dicen que al revés, que lejos de suponer una industrialización y modernización, pues un retraso en la modernización en comparación con otros países europeos. Y ambos tienen razón. O sea, sí, hubo una cierta modernización, pero no la suficiente, como los países capitalistas, como la Alemania capitalista, como Francia, ¿no? Inglaterra. Sí, al final pues hubo una autarquía económica, no había importaciones, aislamiento internacional, porque además, ¿con quién se aliaba Franco? Pues con los comunistas jamás, ¿no? Era la Guerra Fría. Con Estados Unidos, ¿cómo? Pues sí, Estados Unidos son los protestantes, capitalistas, Illuminati, masones. ¿Cómo se va a aliar con Estados Unidos? Con Inglaterra menos, son los enemigos históricos, ¿no? De esto. Con la Alemania capitalista,
pues, no, o sea, como que se quedaron aislados, no tenían con quién juntarse, ¿no? Sus aliados, los fascistas y eso, pues ya no existían. Entonces, pues eso sí dejó a España aislada. Incluso recientemente se siguen peleando por la tumba de Franco, porque él estaba en el Valle de los Caídos, que por cierto ahí estuve, sí conozco, y cuando fui un tipo escupió en la tumba. Sí, iba la gente a escupir, ¿no? Y o a llevarle flores, o sea, sigue siendo ahí, sigue causando, ¿no? Después de 50 años de muerte. Que eso también, pues ya supérenlo, es como aquí, ¿no? Que nos conquistaron y que nos... Ya, cuando algo es del pasado, pues ya se fue, o sea, adiós. Pero el caso es que el gobierno del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mandó exhumar a Franco y mandarlo ahí a Panteón Privado en Madrid, para que no tuviera pues, un lugar público. Sí, se llama el Valle de los Caídos y es todo un valle dedicado, es un gran monumento y hay muchas tumbas ahí de franquistas y dictadores, creo que ahí está también Primo de Rivera y no me acuerdo quién más. El caso es que pues en 2018 lo sacaron y ya se lo llevaron te digo, ahí al cementerio de Mingorrubio el Pardo, en Madrid. Así que, bueno, si quieren irle a escupir, ahí pueden ir. La historia no lo está tratando muy bien. No, pues para nada. Pero a la vez, pues como ahora está todo polarizado, también hay corrientes neofranquistas, ¿no? También hay muchos ahora derechairos y hispanistas y tal, que pues adoran a Franco. En mi caso, creo que sí, yo al final creo que lo repruebo. Sí, le doy más negativo. Diría que hay que bajarle unas rayitas a la maldad que le atribuyen, o sea, lo ponen como Hitler, así, y no es cierto, no, Hitler no era tan malo. Tiene varios aspectos positivos, rescatables. Y sí, el discurso antifranco también es muy fanático, ¿no? Entonces también lo reprobaría. Pero creo que al final sí lo repruebo o sea, sí lo veo más negativo que positivo, porque sí creo, o sea, sí, bueno, su fanatismo religioso y el tiempo que duró no se justifica, o sea, en todo caso, habría que hacer un análisis muy extenso y minucioso de exactamente las circunstancias que motivaron el golpe, que además no lo inició él, el golpe de todas formas iba a pasar porque había muchísimo descontento, entonces tampoco es que él inició el golpe, pero habría que analizar con mucho detalle cuáles eran las circunstancias exactas y si se justificaba, pero incluso si se justificaba el golpe o si era inevitable, pues nada justifica que estés 36 años. O sea, Pinochet estuvo 17 y ya fue mucho. O sea, yo creo que 6 años, 5 es suficiente. O sea, alguien que de veras lo que quiere es la estabilidad y tal, llegas, te dedicas inmediatamente a organizar, a establecer, haces una transición, democracia, no sé qué, pues estás en una situación de guerra, obviamente vas a matar gente en la guerra, pues sí, noticias, se muere la gente. Entonces, pues sí iba a haber comunistas muertos, sí iba a haber republicanos muertos, como también hubo muchísimos franquistas muertos. Hubo de los dos. Entonces, ok, de los muertos no puedes decir mucho, pero por lo menos ya estás, dejas establecido, pones al rey, lo que sea, y vamos. Eso hace a alguien que sí quiere pues ayudar. Él al final pues demostró que lo que quería era quedarse. Además hay otro punto. Un dictador temporal justificable es alguien que ama la democracia, que quiere establecer la democracia y que se hace dictador temporalmente para fortalecer la democracia. Y después se va y deja la democracia. Pero yo creo que Franco en absoluto era un demócrata y ni mucho menos, o sea, ni capitalista, ni demócrata, ni nada. Yo creo que él, o sea, él tenía una idea realmente nacionalista y socialista, o sea, fascista,
Y esa ideología es muy mala. Entonces es una ideología antidemocrática en sí misma. Entonces no fue un dictador temporal para establecer la democracia, sino fue un totalitario. Entonces, tache, pero no lo pongamos al nivel de Hitler y Mussolini, porque para nada, ¿no? Ok, pues gracias, Doc. No olviden seguirnos para más detalles, lo que usted quiera, en nuestras redes sociales, que es El Desprecio de la Historia, en Instagram, El Desprecio en Twitter. También tenemos El Desprecio de la Historia en Facebook y el grupo del Desprecio de la Historia, que es para cotorrear entre todos. Y sigan a Don Eric, @soy Don Eric, @doctor.stern, @goncuriel. Síganos por todos lados, suscríbanse a este canal y recomienden, por favor, si les gusta el contenido, porque siempre estamos muy felices de llegar a más gente que le interese enterarse de cómo estuvo verdaderamente el chisme histórico. ¿No, Doc? Sí, sí, sí. Pues sí, Venga. con chistes y todo, pero pues sí, nuestra intención es darles una buena. Sí, Pues, por supuesto. pues, ¿entiendes? Estamos en pro de la cultura y de la verdad. Por cierto, ya que hablamos de la verdad no hay mejor show de stand-up que el Showcase. Todos los martes, elenco Top Secret en el 139 en La Condesa. 9 p.m., boletos en Boletia. El Showcase. Como ustedes son despreciers y llegaron hasta el final, ponen la clave GON paga 100 y con eso pagan 100 pesos menos por boleto. Vean las redes de @el Showcase MX para que vean qué bueno se pone. Y ahí nos vemos el martes. Y gracias a quienes han ido. Gracias a María, que acaba de ir y que se metió a mi curso de los sábados porque ama el stand-up y es Desprecier. Fue lo primero que me dijo. Soy Desprecier. Cuando me saludó en el final del Showcase. Y por cierto, siempre que alguien llega y me dice soy Desprecier, siento bien bonito. Así que, porque luego me dicen soy Curiel Liber, pero pues eso, qué padre. Pero cuando es soy Desprecier, qué bonito, qué específico y sobre todo, qué buen detalle que me digan soy Desprecier y no soy Sterner. Soy Sterner, yo de que, pues a mí qué, ve y díselo al doctor Stern. Chale. Ajá. Bueno, pues Sí, nada, pero bueno, por cada Sterner hay como 15 Curiel Livers. tal vez más. ¿Algo que quieras agregar, doctor? Sí, tienes razón. ¿Algo que se te haya olvidado? ¿No? Órale. No, que les Pues, mando un abrazo. Si llegan al poder, pues no sean como Franco, váyanse pronto. ¿Y qué tal que alguien nos está viendo y se le queda grabado esto? Alguien que de 20 años, que a los 45 va a llegar al poder y se va a acordar y dice, no voy a ser como Franco, nunca sabes. nunca sabes. Yes. Por eso tratamos de esparcir la palabra del bien. Gracias, Doc. Gracias, banda. Nos vemos todos los domingos a las 5. Don Eric, un abrazo. Bye bye. El desprecio de la historia.